Disculpe, pero ¿está seguro de que le invitaron aquí? La voz, fresca y suave como el mármol bajo sus pies, pertenecía a la anfitriona de la noche, Eleanor Sterling, de pie en la puerta de su ático, que parecía un museo de arte moderno. Observaba a Marcus y a su hija Maya con educada duda. Su mirada recorrió el sencillo pero impecable traje de Marcus, se detuvo en el modesto vestido de Maya y regresó a su rostro, que solo reflejaba una serena paciencia. «Buenas noches, señora Sterling», dijo Marcus con voz serena. «Marcus Thorne y mi hija, Maya, teníamos una cita con su esposo». No extendió la invitación que sostenía en la mano. En cambio, simplemente esperó, dejando que la incomodidad flotara en el aire y recayera por completo sobre los hombros de su anfitriona. A su lado, Maya temblaba ligeramente y le apretaba la mano con más fuerza. Solo tenía 16 años y este mundo de lujo ostentoso y hospitalidad gélida la agobiaba. Eleanor se quedó momentáneamente desconcertada. El nombre Thorne no le decía nada, lo que en su círculo equivalía a una sentencia de muerte. Pero la confianza del hombre la desconcertaba. No estaba acostumbrada a que la gente vestida así la mirara sin el menor atisbo de servilismo. «Ah, sí, Richard mencionó algo», dijo finalmente, retrocediendo un paso y haciendo un gesto casual con la mano. «Pasen. Procuren no perderse». Lo dijo con una sonrisa, pero sonó como una advertencia. Entraron en un enorme salón con ventanales panorámicos, tras el cual la ciudad nocturna resplandecía con millones de luces. El bullicio de cientos de voces, el tintineo de copas y la música suave se fundían en un murmullo que parecía palpable. Los invitados, ataviados con vestidos resplandecientes y trajes caros, se movían por el salón con la elegancia refinada de los depredadores. Cada mirada, cada sentimiento tenía su precio. «Papá, creo que nos equivocamos de puerta», susurró Maya, aferrándose a su padre. «Aquí todos somos diferentes». «No nos equivocamos, querida», respondió Marcus con la misma calma, apretándole la mano para tranquilizarla. «Solo recuerda, cuanto más ruidoso es el tintineo de las joyas, más temen el silencio. No estamos aquí para complacerlos, estamos aquí por negocios». La condujo a una de las mesas junto a la ventana, lejos del centro de la sala, donde se arremolinaban los invitados más importantes. Le trajo un vaso de zumo de manzana y un poco de agua. No bebía alcohol en las reuniones de negocios y esa noche, a pesar de todo su glamour, era precisamente eso para él. Había un acuerdo de $2.000 millones en juego, que culminaría ese día con un apretón de manos con Richard Sterling Sr. No habían pasado ni 5 minutos cuando una joven pareja se les acercó. Eran los hijos de Sterling, Brandon Jr. y Olivia. Brandon, con una sonrisa de satisfacción, sostenía su teléfono en la mano como si fuera una extensión de su brazo. Olivia, cuyo vestido probablemente costaba más que el salario anual promedio, miró a Maya de arriba a abajo con una mirada evaluativa. «¡Qué vestido tan bonito y sencillo!», dijo Olivia arrastrando las palabras como si la palabra sencillo fuera sinónimo de descuidado. «Esa es la moda ahora, ¿no? Para estar más cerca de la gente». Maya se sonrojó y bajó la mirada, sin saber qué responder ante tan abierta burla. Marcus colocó su mano suavemente sobre su hombro. «Mi hija valora la elegancia, no la ostentación», dijo con calma, mirando a Olivia directamente a los ojos. Su mirada era dura como el acero y la niña se sintió momentáneamente avergonzada. Pero entonces Brandon intervino. «Oye, papi, tranquilo», rió entre dientes. «Mi hermana solo me hacía un cumplido. Debe ser tu primera vez en una fiesta así. Mi consejo: quédate cerca de los aperitivos y no hables mucho. Te haremos pasar por uno de nosotros». Le guiñó un ojo y levantó su teléfono, fingiendo filmar la vista desde la ventana, pero la cámara apuntaba claramente a Marcus y Maya. «Brandon, basta», espetó Olivia, pero sin demasiada dureza. La situación le parecía divertida. «Agradecemos su consejo», respondió Marcus sin sonreír,
pero preferimos aprender de nuestros errores. Ahora, si nos disculpan, nos gustaría hablar con nuestra hija. Su tono no dio pie a más discusiones. Como si se hubieran topado con un muro invisible, los jóvenes se alejaron susurrándose algo despectivo. ¿Por qué hicieron esto?, Srenia preguntó Maya cuando se quedaron solos. Las lágrimas le temblaban en la voz. No les hicimos nada. Le hacen esto a cualquiera que consideren inferior, explicó Marcus. Es la única forma de sentirse superiores. No te lo tomes como algo personal. Es su debilidad, no la tuya. Mira, señaló con la cabeza a un grupo de hombres que reían a carcajadas en el centro de la sala. ¿Ves a ese tipo que se ríe más fuerte y le da una palmadita en el hombro a tu abuelo? Maya asintió. Es su peor competidor. Y esa señora que le sonríe con tanta dulzura a Eleanor Sterling ayer les decía a todos lo mal que tiene. Este mundo se basa en la hipocresía. Nuestra fuerza es que no nos dejamos engañar, solo vinimos a hacer nuestro trabajo y nos vamos. Sus palabras eran tranquilizadoras. Maya se sentía segura con su padre, incluso en esa jaula dorada. Sabía que su calma no era señal de debilidad, sino una manifestación de gran fortaleza interior. Veía cómo manejaba los negocios, cómo podía resolver una discusión con una sola palabra tranquila, que a otros les llevaría horas gritar. Pasó otra hora. Richard Sterling Sr. aún no había llegado. Era el centro de atención, yendo de un grupo de invitados a otro, estrechando manos, intercambiando bromas. Los miró varias veces, pero sus ojos reflejaban un frío desdén. Dejó claro que conocerlos era lo último en su lista de cosas por hacer ese día. Marcus no mostró impaciencia, simplemente se quedó junto a su hija, comentando de vez en cuando algo que veía por la ventana, convirtiendo esa noche desagradable en una especie de lección de vida para ella. Le contó cómo se construyó la ciudad, cómo cambiaron los barrios, cómo un edificio sustituyó a otro. Habló del patrimonio, de cómo el único valor real es lo que creas, no lo que compras. Finalmente, cuando la mayoría de los invitados estaban ligeramente achispados por el champán y las conversaciones se habían vuelto más ruidosas y animadas, Richard Sterling Sr. se acercó a ellos. Caminaba despacio, con el paso seguro de quien gobierna su propia vida, seguido de su esposa. Varios invitados, al notar el movimiento, se giraron con curiosidad, esperando algún tipo de entretenimiento. Richard se detuvo frente a su mesa, pero ni siquiera miró la silla, miró a Marcus, aunque eran casi de la misma altura. Su rostro reflejaba una mezcla de cansancio e irritación apenas disimulada. Entonces dijo en voz alta para que todos a su alrededor pudieran oírlo. «Thorne, creo, me dijeron que tenías un asunto urgente que atender». Las palabras de Richard Sterling flotaban en el aire, pronunciadas con un volumen deliberado. La música pareció apagarse y las conversaciones a su alrededor se apagaron. Marcus se levantó lentamente con movimientos fluidos y pausados. Se detuvo frente al dueño de la casa y por un instante sus miradas se cruzaron. No había miedo ni servilismo en la mirada de Marcus, solo una atención fría y serena. «Sí, soy yo», respondió con serenidad. «Marcus Thorne, y esta es mi hija, Maya. Hemos venido como acordamos». «¿De acuerdo?». Richard sonrió, mirando a los invitados cercanos, buscando apoyo en sus rostros. «Joven, tengo tantos acuerdos en una noche que no puedo recordarlos todos, sobre todo los tan insignificantes. Seguro que no se equivocó de puerta. Quizás necesitaba la entrada del personal». Algunas personas rieron disimuladamente. Eleanor Sterling, de pie junto a su esposo, se tapó la boca con la mano, pero sus ojos reían. Miró el sencillo pero elegante vestido de Maya y luego el traje de Marcus, que aunque impecable, no destacaba por su precio. «¡Papá!», llamó Maya en un susurro, su mano encontrando y apretando fuertemente la mano de su padre. Marcus le apretó los dedos suavemente en respuesta, sin apartar la vista de Richard. «Acordamos discutir los últimos detalles del acuerdo de fusión, señor Sterling. Creo que su secretaria le transmitió mis mensajes».
¿Tratos? Richard frunció el ceño dramáticamente, como si intentara recordar algo completamente irrelevante. Ah, sí, creo que hubo algo así, un pequeño proyecto, alguna empresa tecnológica, pero este no es lugar para hablar de negocios. En ese momento, Brandon Jr. dio un paso al frente. La pantalla de su teléfono brilló en sus manos, apuntando directamente a Marcus y Maya. La luz roja de grabación brillaba, descarada y desafiante. «Un momento, papá, no los despidas tan rápido», exclamó con una amplia sonrisa. «Parece que tendremos un espectáculo. Amigos, vean la transmisión en vivo. Tenemos, ¿cómo decirlo de forma educada? Gente del pueblo llano que viene a nuestra fiesta. Han decidido unirse a la alta cultura». Hizo un barrido con la cámara de su teléfono alrededor de sus rostros y luego se detuvo en el rostro asustado de Maya. ¡Qué bonito! Incluso trajeron a su hijo. Seguro que pensaron que habría golosinas gratis. No te preocupes, señorita, seguro que queda algo en la cocina para ti. La humillación era tan densa y pegajosa que parecía casi tangible. Maya se apretó contra su padre, ocultando el rostro. Sus hombros temblaban. Marcus la rodeó con el brazo. El silencio en el coche era denso, casi tangible. Las luces de la ciudad nocturna se reflejaban en la ventana, pintando el interior del coche con extraños patrones de luz y sombra. Pero ni Marcus ni Maya miraron a su alrededor. La niña estaba acurrucada, llorando en silencio. Sus hombros temblaban ligeramente. Marcus conducía con seguridad y calma, con las manos firmemente en el volante, pero en el retrovisor vio el reflejo del rostro pálido de su hija y el corazón le dio un vuelco. Guardó silencio, dándole tiempo. Sabía que cualquier palabra de consuelo sería vacía e inútil ahora. La humillación es un veneno de acción lenta y el antídoto no es la compasión, sino la comprensión. Finalmente, al tomar la tranquila calle que conducía a su casa, Maya sollozó suavemente. «Papá, ¿por qué nos hacen esto? ¿Qué les hemos hecho?» La historia apenas comienza. Escribe desde dónde nos ves y suscríbete al canal. Marcus detuvo el coche suavemente al borde de la carretera, bajo la sombra de un viejo arce, y se giró para mirarla. Se desabrochó el cinturón de seguridad y se acercó, con voz baja y serena. «Nada, querida, no les hicimos absolutamente nada y precisamente por eso se comportaron así». Maya levantó hacia él sus ojos llenos de lágrimas, llena de desconcierto. «No entiendo». «Mira, hija, hay personas que se miden por lo bajo, que lograron hacer caer a otra persona. Su mundo es una frágil torre de orgullo y dinero, y tienen un miedo terrible de que alguien venga y vea que dentro de esa torre hay vacío. Hoy no nos estaban humillando, intentaban demostrarse a sí mismos que valen algo». Pero todos se rieron. Susurró. «Ese tipo estaba grabando con su teléfono. Ahora todos pensarán que somos impostores». «Déjalos pensar», dijo Marcus con firmeza. Tomó con cuidado su pequeña mano entre las suyas, grandes y fuertes. «Recuerda algo muy importante, Maya. Tu dignidad no te la dan los demás. Es algo que llevas dentro. No te la pueden quitar a menos que se la des. Hoy no les dimos ni una gota. Simplemente nos marchamos». Y esa fue la respuesta más contundente posible. Hizo una pausa para dejar que las palabras calaran en sus oídos. Esta gente, la familia Sterling, vive en una jaula de oro. Creen que el brillo de esta jaula es la libertad. Pero no es así. La verdadera fuerza no reside en presumir de superioridad, sino en no tener que demostrarla. Está en la calma, en el conocimiento, en la capacidad de crear, no de destruir. ¿Me entiendes? Maya asintió lentamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Aún sentía dolor en los ojos, pero algo nuevo se mezclaba en él, una comprensión que comenzaba a surgir. «Sí, papá». «Ahora vámonos a casa», dijo Marcus en voz baja, volviendo a arrancar el motor. «Mañana es un nuevo día y va a ser muy, muy interesante, sobre todo para la familia Sterling».
La mañana en el ático de Sterling era soleada y agradable. Richard Sterling Sr. estaba sentado en su sillón favorito, saboreando café preparado con granos de café a $300 la libra y leyendo el informe financiero matutino en su tableta. Las acciones de su empresa subían constantemente, anticipando un gran acuerdo. La vida era buena. Eleanor revoloteó hacia la sala de estar charlando por teléfono con una amiga. No, sí, querida. No tienes ni idea. ¡Es un circo! ¿De dónde salen? Richard los puso en su sitio con tanta elegancia. Fue la comidilla de la noche. Brandon incluso hizo un vídeo. ¡Es divertidísimo! El propio Brandon salió de su habitación, estirándose y bostezando. Fue el héroe del día. Su video, enviado a los chats privados de la Juventud Dorada, recibió cientos de comentarios entusiastas. «Buenos días, familia», anunció. «¿Cómo durmieron los futuros multimillonarios? Papá, ¿has hablado con esos, cómo se llaman, Thorn Dynamics? ¿El trato se cierra hoy?» «La última llamada es a las 10 de la mañana», respondió Richard sin levantar la vista de su tableta. «Pura formalidad. Ya está todo acordado. Tras esta fusión, nos convertiremos en uno de los 5 actores más importantes del mercado». «¡Genial!», Srenia exclamó Brandon. «Tendremos que celebrar. Quizás podamos hacer otra fiesta, solo que esta vez contrataremos seguridad decente para que no entre la gentuza». Olivia, que había bajado del segundo piso, resopló. «No entiendo por qué tanto alboroto. Echaste a unos mendigos y estás contento. Deberías haber pensado mejor en qué me voy a poner para las carreras este fin de semana». «Todo a su tiempo, hija», dijo Richard con una sonrisa indulgente. «Primero los negocios, luego la diversión. El día de hoy determinará el futuro de nuestra familia durante décadas. Este Marcus Thorne, dicen que es una especie de genio solitario. Nadie lo ha visto realmente, pero tiene dinero y eso es lo principal. Invertirá 2.000 millones en nosotros y le mostraremos cómo se hacen los negocios de verdad en la alta sociedad». Exactamente a las 10 menos cuarto, Richard Sterling entró en su oficina de madera oscura y cuero. Las paredes estaban cubiertas de fotografías suyas, estrechando la mano de políticos y empresarios famosos. Se sentó en su enorme escritorio, se sirvió un vaso de agua de una licorera de cristal y marcó un número con una sonrisa de confianza. «Póngame con el señor Thorne», dijo imperiosamente en el auricular cuando la secretaria contestó. Después de una breve espera, una voz tranquila y dolorosamente familiar se escuchó en la línea. «Richard, buenos días». Richard Sterling frunció el ceño. La voz le resultaba familiar, pero no lograba identificarla con la imagen del misterioso multimillonario. «Señor Thorne, me alegra saber de usted. Estoy listo para firmar los documentos finales. Mis abogados solo esperan su confirmación y comenzaremos el proceso». «Me temo que eso no sucederá, Richard». La sonrisa desapareció del rostro de Sterling. «¿Qué? ¿Qué quieres decir? Es una broma». «Nunca bromeo cuando se trata de negocios», dijo la voz al otro lado de la línea con una frialdad inquebrantable. «El trato se cancela. Thorn Dynamics se retira de las negociaciones». Richard sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Se incorporó en la silla y su rostro se puso morado. «Cancelado, no puedes. Ya lo acordamos todo. Tenemos acuerdos preliminares. Te voy a demandar. ¿Qué demonios está pasando?» «Lo que pasa es que he cambiado de opinión», respondió la voz con la misma calma. «No puedo confiar 2.000 millones de dólares y el futuro de mi empresa a un hombre que no distingue entre un socio y un técnico». Richard palideció. Se quedó paralizado intentando procesar lo que había oído. La voz, esa voz, anoche... ¿Quién está diciendo esto?, graznó, aunque una terrible suposición ya se estaba formando en su cerebro. «Soy Marcus Thorne», respondió la voz. «Nos conocimos ayer. Tuviste la amabilidad de cuestionar la autenticidad de mi invitación». Se hizo un silencio sepulcral en la oficina. Richard Sterling sintió que el suelo se le resbalaba.
vio el rostro de aquel mismo hombre de traje modesto, su mirada serena y penetrante, su hija ocultando su rostro bañado en lágrimas. ¿Tú? ¿Eras tú?, balbuceó. Pero, ¿cómo? ¿Por qué no dijiste nada? ¿Qué se suponía que debía decir? La voz de Marcus sonó gélida e irónica. ¿Probarte que no soy un camello? ¿Montar un escándalo? ¿Por qué? Conseguí toda la información que necesitaba sobre ti y tu familia, sobre tu cultura corporativa, sobre tus valores. Richard abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. No le salieron palabras. Mira, Thorn. Marcus, fue un terrible malentendido. Mi hijo solo estaba bromeando. No sabíamos quién eras. Me disculparé si hay alguna razón. Podemos solucionarlo. No, Richard, no podemos, espetó Marcus. Su voz se volvió aún más firme. No se trata de disculparse, se trata de mostrar tu verdadera cara. Humillaste a mi hija, intentaste pisotear la dignidad de un hombre al que considerabas inferior, y eso no es un malentendido, es tu forma de hacer negocios, tu forma de vida. Pausa. Richard podía oír su propia respiración agitada. Los valores de mi empresa son incompatibles con los suyos, continuó Marcus Thorn, pronunciando cada palabra como una oración. No hacemos negocios con nadie que no respete la dignidad humana, especialmente cuando se trata de mi hija. El trato está cancelado. Sus abogados recibirán una notificación formal en 1 hora. Buenos días, Richard. Espero que hayas disfrutado de tu pequeña fiesta. Te costó $2,000 millones. Se escucharon pitidos cortos en la línea. Richard Sterling permaneció inmóvil, con la mirada perdida. El costoso auricular del teléfono se le resbaló de las manos debilitadas y cayó con un golpe sordo sobre la alfombra. El brillo cristalino de su oficina de repente le pareció falso y apagado. Un solo pensamiento ensordecedor por su simplicidad le golpeaba la cabeza. ¿Qué he hecho? La puerta de la oficina se abrió y toda su familia apareció en el umbral, atraída por su extraño silencio. «¿Y entonces, papá, somos $2,000 millones más ricos ahora?», preguntó Brandon alegremente. Richard los miró lentamente con ojos vacíos y vidriosos. «No», susurró, «no hay trato, se acabó». «¿Qué quieres decir con que se acabó?». Eleanor fue la primera en romper el silencio. Su voz, normalmente aterciopelada y autoritaria, resonó con un pánico creciente. «Richard, explícate de inmediato». «Ese hombre del traje gris». Richard miró a su esposa sin verla. Era Marcus Thorn, el director de Thorn Dynamics. Brandon Jr. soltó una risa nerviosa. «Papá, esto es una broma tonta. Ese tipo parecía un contador de pueblo». Simplemente llamó. La voz de Richard era apagada, sin emoción. Rompió el trato, por lo que pasó ayer, por el video. Todas las miradas se dirigieron al instante a Brandon. Él palideció. «Kio, ¿yo?», se indignó. «¿Qué tengo que ver? Te acabo de grabar regañándolo. Fue idea tuya, padre. Montaste todo este espectáculo». «Pusiste esto a la vista de todos, idiota», rugió Richard, poniéndose de pie de un salto. Su estupor dio paso a la rabia. «Convertiste nuestras vidas en una farsa». «Y convertiste a nuestra empresa en el hazmerreír». Eleanor no se quedó endeudada, acercándose a su marido. «Dije desde el principio que algo andaba mal con esta gente. Demasiado callados, demasiado modestos. Deberían haberlos revisado 10 veces. Pero tú, como siempre, estabas demasiado ocupado admirándote». «Mamá tiene razón», intervino Olivia con lágrimas en los ojos. «Ahora todos se reirán de nosotras. Mis amigos, ¿qué les voy a decir?». La disputa familiar parecía una bola de serpientes silbantes, donde cada una intentaba morderse. Gritaban, culpándose mutuamente, sin percatarse de que una verdadera tormenta ya se estaba desatando fuera de las paredes de su lujoso ático. El primer golpe lo dio Sarah Chen. Era una reconocida periodista económica, una mujer de reputación impecable y pluma afilada. Su artículo, «El precio de la arrogancia»,
Cómo Sterling Corp perdió $2.000 millones en una noche apareció en la portada de la cita de la publicación financiera más influyente del país esa misma mañana. El artículo era contundente. Sara no se limitó a relatar el incidente, sino que lo integró en la historia corporativa de Sterling Corp, citando ejemplos de escándalos pasados relacionados con el trato irrespetuoso a los empleados y prácticas comerciales cuestionables. El video de Brandon que había adjuntado al artículo ya no parecía una broma graciosa, sino la prueba irrefutable de un problema sistémico. Lo que ocurrió en la gala, escribió Sara, no fue solo un desafortunado malentendido, fue un síntoma de una enfermedad que ha infectado a la cúpula de la empresa, una enfermedad llamada impunidad. La familia Sterling ha olvidado una regla simple. En el mundo actual, la reputación es el activo más valioso, y anoche la quemaron con sus propias manos. El artículo fue reimpreso en docenas de publicaciones. El video, que antes solo era popular entre un pequeño círculo de jóvenes prometedores, ahora era visto por millones. La etiqueta número Sterling Party cambió instantáneamente a número Sterling Shame. Una ola de indignación pública surgió en línea. La gente comenzó a publicar historias sobre sus experiencias negativas trabajando en Sterling Corp, llamando a boicotear sus productos. Las grandes cadenas minoristas, temiendo por su reputación, comenzaron a anunciar una suspensión temporal de las compras de productos de la compañía. La oficina de Sterling Corp era un caos. El teléfono de Richard no paraba de sonar con llamadas de miembros de la junta directiva, inversores y ejecutivos del banco. Estaba sentado frente a una pantalla gigante que mostraba las cotizaciones bursátiles. La línea roja que representaba el valor de las acciones de su empresa se desplomaba como una piedra que se precipita al abismo. Abrimos con una caída del 12%, informó el pálido analista financiero. Tras la publicación del artículo de Sara Chen, la caída se aceleró. Ahora estamos con una caída del 18%. ¡Vende! ¡Todos están vendiendo!, gritó el jefe del departamento de corretaje al otro teléfono. Esto es pánico, Richard. ¡Pánico de verdad! Compra. Srenia, respondió Sterling. Usa las reservas. Tenemos que mantener el tipo de cambio. No tenemos suficientes reservas para resistir el mercado. Srenia, objetó el analista. Estamos perdiendo decenas de millones de dólares por minuto. Nuestra capitalización se derrumba ante nuestros ojos. Al mismo tiempo, a pocas cuadras de distancia, en las luminosas y minimalistas oficinas de Thorne Dynamics, el ambiente era muy diferente. Marcus Thorne estaba de pie junto al ventanal, observando tranquilamente la ciudad. Su equipo de destacados analistas, abogados y expertos en relaciones públicas estaba a su lado. Las acciones de Sterling Corp han caído un 22%, informó la joven, sin levantar la vista de la pantalla de su tableta. Sus intentos de estabilizar el tipo de interés solo están agotando su liquidez. De acuerdo, asintió Marcus. Su rostro era completamente indescifrable. ¿Qué pasa con sus líneas de crédito? Dos de los mayores bancos acreedores ya están preparando notificaciones sobre una posible revisión de las condiciones en relación con los riesgos reputacionales que han surgido, respondió el abogado jefe. De hecho, este es el primer paso para exigir el reembolso anticipado. Muy bien, continúen monitoreando. No quiero que esto parezca una adquisición hostil. Debe parecer una misión de rescate, dijo Marcus dirigiéndose al equipo. Ellos crearon esta tormenta. Solo estamos ayudándola a ganar fuerza. No sentía rencor, solo había frío cálculo en sus acciones. El incidente en la fiesta fue la gota que colmó el vaso, pero el plan para neutralizar al competidor sin escrúpulos que él consideraba Sterling Corp llevaba tiempo gestándose en su mente. La arrogancia de los Sterling simplemente le dio la excusa perfecta y el apoyo público para llevarlo a cabo. En el ático de los Sterling, el pánico era inmenso.
Brandon intentó borrar su video desesperadamente, pero era como intentar sacar el océano con una cuchara. El video había cobrado vida propia. Olivia sollozaba en su habitación, leyendo los comentarios mordaces bajo sus fotos en redes sociales. Eleanor llamó a sus amigos influyentes solo para recibir una respuesta de cortesía fría o incluso un buzón de voz. Su mundo, construido sobre el estatus y el dinero, se derrumbaba ante sus ojos. Richard, sumido en la desesperación, volvió a marcar el número personal de Marcus Thorne. Estaba dispuesto a todo, a humillarse, a suplicar, a prometer cualquier cosa. Los pitidos continuaron un buen rato. Finalmente, una voz fría y desapasionada respondió: «El suscriptor no está disponible temporalmente». Richard lo intentó de nuevo. Y otra vez. El resultado fue el mismo. Sus llamadas fueron bloqueadas. Tiró el teléfono contra la pared. El aparato se hizo añicos. «Ni siquiera me habla», sreñía Richard agarrándose la cabeza. «Este advenedizo, este don nadie me está destruyendo y ni siquiera contesta el teléfono». Fue a la barra y se sirvió un vaso entero de whisky. Le temblaban las manos. Se miró en la pared de espejos. Justo ayer lo había visto como el dueño de su vida, un magnate todopoderoso ante el cual todos temblaban. Hoy veía a un anciano confundido y asustado que lo había perdido todo en una noche: el negocio, su reputación, el control de la situación. Sonó el teléfono de su oficina. La pantalla decía: «Presidente de la Junta Directiva». Richard respiró hondo, vació su vaso de un trago y pulsó el botón de respuesta con mano temblorosa. Sabía que esta conversación sería aún peor que la llamada de Marcus Thorne esa mañana. La tormenta apenas comenzaba y él estaba en medio de ella. «Richard, esto es un desastre», dijo Arthur Hayward, presidente de la Junta Directiva, como si estuviera a su lado. «¿Te das cuenta de lo que has hecho? Nuestras acciones se están yendo a pique. Todo el mundo financiero se ríe de nosotros». Richard Sterling estaba de pie en medio de su sala, con los fragmentos de su teléfono crujiendo bajo sus caros zapatos. Apretaba el teléfono fijo con fuerza, sintiendo el sudor pegajoso correrle por la espalda. «Arthur, esto es un malentendido. Es solo una exageración. Lo aclararé todo». «Lo harás». La voz de Hayward sonaba gélida por la risa. «Thorne acaba de emitir un comunicado oficial. Está en todas las noticias. ¿Lo has leído?» Richard se quedó helado. Aún no había visto nada. Eleanor, al oír el grito, corrió hacia él con una tableta en sus manos temblorosas. El titular apareció en la pantalla: «Thorne Dynamics finaliza su fusión con Sterling Corp debido a diferencias éticas irreconciliables». No podemos confiar nuestro futuro a una empresa cuya cultura corporativa tolera la humillación pública y demuestra una total falta de respeto por la dignidad humana, leyó Eleanor en voz alta, con la voz quebrada. «Nuestros valores son nuestro mayor activo y no estamos dispuestos a arriesgarlos. Dios mío, Richard nos hizo quedar como monstruos». «Esto es una calumnia», swingueó Richard al teléfono. «Lo demandaré». «Oh, basta de tonterías», espetó Hayward. «Todo el mundo ha visto el video del idiota de tu hijo. Tienes 1 hora para preparar una disculpa pública. No solo un memorando a la prensa, sino una declaración en video completa. Tú, Eleanor, Brandon y Olivia, todos ustedes, deben pedir perdón, o Sterling Corp será un desastre esta noche. Y recuerda, Richard, la junta directiva no se quedará de brazos cruzados. Esta es tu última oportunidad». La línea se cortó. Richard colgó y miró a su familia. Brandon estaba sentado en el sofá con la cabeza entre las manos y Olivia, pálida como una sábana, miraba fijamente hacia un punto. El miedo que sentían era casi tangible. «¿Oíste eso?», sreñía Richard. «Recupérate ahora mismo. Busca un operador. Necesitamos grabar un mensaje». Pero era demasiado tarde. El mecanismo puesto en marcha por Marcus Thorne funcionaba con la precisión implacable de un mecanismo de relojería.
El primer golpe llegó de donde Richard menos lo esperaba. Su móvil personal, el que siempre guardaba para sus contactos más importantes, sonó. El nombre David Langley apareció en la pantalla. El director de una importante empresa de logística, su socio durante 20 años y un viejo compañero de golf de Richard. David, gracias a Dios, al menos tú, empezó Richard con alivio. Richard, te llamo por negocios, dijo Langley con voz seca y formal. Tengo que informarte que rescindimos nuestro contrato. Richard se quedó sin palabras por un momento. ¿Qué? David, ¿te has vuelto loco? Tenemos contrato por 3 años más, no podemos trabajar sin ti. Toda nuestra distribución corre por tu cuenta. Mis abogados encontraron la cláusula pertinente, causar un daño reputacional grave a una de las partes. Lo que hiciste entra en esa definición. Lo siento, Richard. Qué lástima. Llevamos 20 años siendo amigos. ¿Me estás dejando solo por la publicidad del periódico? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Entonces Langley dijo, mucho más bajo: no es solo publicidad, Richard, no es solo reputación. Esta mañana, Thorne Dynamics me ofreció un contrato de exclusividad, con condiciones el doble de favorables que las tuyas, y una garantía de 10 años. Son negocios, no es nada personal. Richard no recordaba cómo terminó la conversación. Su mundo se encogía. Esto no era solo un golpe, era una amputación. Sin la logística de Langley, sus cadenas de suministro se paralizarían en una semana. Antes de que pudiera recuperar el sentido, el asesor general de la empresa, Philip Green, irrumpió en la sala de estar, pálido como la muerte. Richard, tenemos un problema enorme. Acaba de llegar una solicitud oficial de la Comisión de Bolsa y Valores. ¿Qué otra petición?, gruñó Sterling. Una auditoría completa de todas nuestras transacciones financieras de los últimos 5 años, dijo Green con dificultad, y lo peor es que nos piden documentos de esas mismas cuentas en el extranjero que usamos para optimizar los impuestos en el acuerdo con el conglomerado asiático. El rostro de Richard palideció. Los únicos que sabían de estas cuentas eran él, su director financiero y el equipo de Thorne, quienes las auditaban para preparar la fusión. No pudieron, susurró. Esta es información confidencial. Parece que sí, dijo Green con gravedad. La solicitud está escrita como si ya tuvieran todas las respuestas. No están buscando, solo quieren confirmación oficial. Si esto sale a la luz, Richard, no solo serán multas, será prisión. En ese momento, Olivia entró corriendo en la habitación, con el rostro distorsionado por el horror. «Papá, banco, el banco te llama». Richard le arrebató el teléfono. Era James Faulkner, su banquero personal en Global Financial, el hombre que le había sonreído en cada recepción durante décadas. «James, ¿qué pasó?», preguntó Richard, intentando sonar seguro. «Oh, señor Sterling». El tono de Faulkner era gélido. Debido a circunstancias extraordinarias y riesgos reputacionales que pueden afectar su solvencia, el banco ha decidido congelar todas sus líneas de crédito. ¿Qué? No tienes derecho, gritó Richard. Sí, lea el punto 11, párrafo 3 de su contrato de préstamo. Además, nos veremos obligados a revisar el plan de pagos de sus préstamos actuales. Mi asistente se pondrá en contacto con su director financiero para hablar sobre los detalles. Buenos días, señor Sterling. Pitidos cortos y despiadados. Richard Sterling se hundió lentamente en su silla. Eso era todo. Se había acabado. Su imperio empresarial, que había dedicado toda su vida a construir, se había derrumbado en cuestión de horas. Los proveedores se marchaban, el gobierno investigaba, los bancos cerraban. Esto no era solo una tormenta, era una destrucción perfectamente planificada y fríamente ejecutada. Miró a su familia, asustado y confundido, sin comprender la magnitud del desastre. Todavía creían que era un mal artículo o un mal video. No se daban cuenta de que su mundo había dejado de existir.
Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en una luminosa oficina en lo alto de un rascacielos, Marcus Thorne observaba un gráfico de la caída de las acciones de Sterling Corp. El precio había alcanzado un mínimo histórico. Han agotado sus reservas intentando mantener el tipo de interés, informó el analista. Su liquidez es nula. Los bancos los han abandonado. Están atrapados. Marcus asintió con calma. Ya sabes qué hacer, dijo en voz baja. Activa los 3 fondos fantasma. Empieza a comprar. Quiero una participación mayoritaria para mañana. Su equipo se puso manos a la obra sin más. No había malicia ni venganza en sus acciones, solo una eficiencia fría y mesurada. No estaban destruyendo la empresa, simplemente se la estaban arrebatando a quienes no merecían ser sus dueños. La caída de precios, inducida por el pánico, solo aceleró y abarató el proceso. Fue un jaque mate estratégico, ejecutado en pocas jugadas, y los Sterling ni siquiera supieron cuándo habían perdido la partida. La sala de juntas de Sterling Corp era como una cripta, gruesos paneles de roble en las paredes, una larga mesa pulida que reflejaba rostros pálidos y un silencio opresivo que ni siquiera la brillante luz de la mañana que se filtraba por los ventanales podía disipar. Los 12 miembros de la junta estaban sentados como estatuas de piedra, evitando las miradas de los demás, pero sus miradas, cargadas de frío juicio, estaban fijas en la única silla vacía a la cabecera de la mesa, la silla de Richard Sterling. Cuando por fin se abrió la puerta, todas las cabezas se giraron. Richard entró, seguido de Eleanor, Brandon Jr. y Olivia. Había insistido en su presencia. Quería demostrar la unidad de la familia, la inviolabilidad de su clan ante las dificultades temporales, pero se veían desdichados. Richard, a pesar de su impecable traje, parecía 10 años mayor. Ojeras, piel apergaminada y manos temblorosas que intentaba en vano apretar hasta formar puños. Eleanor se mantenía con una dignidad gélida, pero su mirada se movía febrilmente de un rostro a otro, buscando cualquier atisbo de compasión. Brandon se encorvó con la mirada fija en el suelo y Olivia se mordió el labio a punto de llorar. Richard se sentó en su asiento, se aclaró la garganta y miró alrededor del consejo con una mirada pesada. «Caballeros», comenzó, y su voz, normalmente metálica, sonaba apagada e insegura. «Los he reunido hoy aquí para hablar sobre la situación actual. No negaré que las últimas 48 horas han sido difíciles. Nos hemos enfrentado a un ataque informativo sin precedentes basado en mentiras y malentendidos». «¿Malentendidos?», siguió Arthur Henderson, un hombre canoso que había formado parte de la junta directiva desde la fundación de la empresa y siempre había sido un fiel aliado de Richard. Pero hoy no había apoyo en su voz. «Richard, nuestras acciones han bajado un 62%. ¡62! Esto no es un malentendido, es un desastre. Nos llaman inversores, socios, bancos. Todos exigen una explicación. ¿Qué deberíamos decirles? ¿Que tu hijo publicó un video estúpido en línea? Fue una provocación», swingó Brandon, echando la cabeza hacia atrás. «Nos provocaron a propósito». «Yo, silencio», susurró Richard, sin mirar a su hijo. «Arthur, esto es más que un simple video. Es un ataque coordinado a nuestra reputación, orquestado por Marcus Thorne. Utilizó un pequeño incidente doméstico para romper el trato y destruir nuestro valor». «¿Un incidente doméstico?», Srenia dijo Catherine Lang, la única mujer en la junta directiva conocida por su ingenio y pragmatismo. «Richard, vimos ese video. Tu familia humilló públicamente al hombre del que dependía el futuro de nuestra empresa. Y luego resultó que este hombre era uno de los empresarios más poderosos y respetados del país. ¿Llamas a eso un incidente doméstico? Desde una perspectiva de gestión de riesgos, fue un suicidio». «Presentamos una disculpa pública», intervino Eleanor rápidamente, juntando las manos en un gesto de súplica. «Haremos una donación a su caridad. La gente lo entenderá». «La gente lo ha descubierto, Eleanor», dijo Catherine con frialdad.
Han descubierto que nuestra cultura empresarial está podrida de pies a cabeza y el mercado ha reaccionado en consecuencia. La cuestión no es cómo disculparse, la cuestión es cómo salvar lo que se pueda salvar. Richard golpeó la mesa con la palma de la mano. El sonido fue débil, patético. Musutin, no lo permitiré. Construí esta empresa desde cero. No dejaré que caiga en manos de los buitres por un solo error. Tengo un plan. Emitiremos una retractación oficial. Demandaremos por difamación. Contrataremos a los mejores profesionales de relaciones públicas. No tenemos dinero para esto, Richard, dijo el director financiero David Chen en voz baja pero clara. Los bancos nos han congelado las cuentas. Nuestras reservas durarán unas semanas, no más. La solicitud de auditorías fiscales del gobierno ha paralizado nuestro departamento de finanzas. Nos estamos hundiendo y tu plan es un intento de sacar el océano a la superficie. Un silencio denso invadió la sala. Todos sabían que David Chen había dicho la verdad. El imperio Sterling se desmoronaba ante sus ojos. Richard observó los rostros de sus colegas. Ayer le habían sonreído con adulaciones, pendientes de cada palabra. Hoy lo miraban como si fuera un leproso. Lo había perdido todo: dinero, poder, respeto. Así que te rendirás, Srenia. Traicionarás todo lo que llevamos décadas construyendo. No estamos traicionando a la empresa, Richard, respondió Arthur Henderson con un cansancio indisimulado en su voz. Intentamos salvarla, de ti, de tu familia. La Junta ha hecho una propuesta. Creemos que, para estabilizar la situación, deberías dimitir inmediatamente como director ejecutivo y presidente de la Junta. Olivia soltó un sollozo ahogado. Eleanor se aferró al brazo del sillón, con el rostro pálido como una máscara. Brandon miró a su padre con la boca abierta. Richard se levantó lentamente, con el rostro enrojecido y la vena de la sien palpitando. ¿Renunciar?, gruñó. «De mi propia empresa. ¿Cómo te atreves? Tengo el paquete de acciones más grande. No puedes despedirme». «Tu apuesta ya no es suficiente, Richard», dijo Catherine con calma. «Tienes el 34%. El resto de la Junta y los fondos amigos tienen el 40% en conjunto. Si votamos unidos». En ese mismo momento, las puertas dobles de la sala de reuniones se abrieron silenciosamente. Toda conversación se detuvo al instante. Marcus Thorne se quedó en el umbral. Vestía un traje gris oscuro, sencillo pero de corte impecable. A su lado había dos personas, una mujer severa con un maletín y un hombre mayor con barba de profesor y mirada penetrante. Marcus no parecía enfadado ni triunfante, estaba absolutamente tranquilo y esa tranquilidad suya era más aterradora que cualquier grito. Entró lentamente en la sala y se detuvo ante la mesa, lanzando una mirada fría y cautelosa a todos los presentes. Su mirada se detuvo un instante en los rostros petrificados de los Sterling. «¿Qué haces aquí?». Richard fue el primero en recobrar el sentido. Su voz se elevó hasta convertirse en un chillido. «Seguridad, saquen a este hombre. Esta es una reunión a puerta cerrada». Marcus ignoró su arrebato. Miró a Arthur Henderson. «Señor Henderson, creo que está hablando de la futura dirección de la empresa. ¡Qué oportuno! Estoy aquí para aclarar esta conversación». «No tienes derecho a estar aquí», gritó Brandon poniéndose de pie de un salto. «¡Fuera!». Marcus ni siquiera giró la cabeza. En cambio, la mujer del maletín, su abogada, habló. «Mi cliente, el señor Marcus Thorne, es accionista de Sterling Corporation y tiene todo el derecho a asistir a la reunión», dijo con voz monótona y apagada. Un susurro de sorpresa recorrió el pasillo. «¿Accionista?», Srenia preguntó Richard con incredulidad. «¿Cuál es tu participación? ¿Un 1%? ¿2? ¿Compraste en la baja para fastidiarme? Eso no cambia nada». Marcus caminó lentamente alrededor de la mesa y se paró frente a Richard. «Esto lo cambia todo, señor Sterling», dijo en voz baja. Luego se dirigió a uno de los miembros del consejo directivo, un representante del gran fondo de inversión Horizon Capital.
Señor Davis, ¿sería tan amable de informar a sus colegas sobre la reciente transacción? El señor Davis, un hombre regordete con la cara roja, suspiró profundamente, se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. Evitaba mirar a Richard. Sí, claro, murmuró. Anoche, la junta directiva de Horizon Capital decidió vender nuestra participación en Sterling Corp, el 12% completo. ¿Quién?, preguntó Richard, aunque una terrible suposición ya comenzaba a formarse en su mente. Davis miró a Marcus. El comprador fue un consorcio afiliado a Thorne Dynamics. Una segunda ola de conmoción recorrió la sala. 12% más el 34% de Richard. Eso era 46, casi la mitad. Eso no es todo, continuó Marcus con calma, señalando con la cabeza a otro miembro de la junta directiva que representaba al fondo de pensiones Heritage. Señor Green. El señor Green, un financiero anciano y respetado, tragó saliva y dijo mirando la mesa: Nuestro fondo también vendió su participación, el 7%, al mismo comprador. 7 más 12 es 19. 19%, que ayer había sido favorable para Sterling, ahora pertenecía a su enemigo. Richard se tambaleó y se hundió pesadamente en su silla. Contaba mentalmente con frenesí. 34 de los suyos, más 19. No es eso. 19 ahora para Thorne. Y luego estaban las acciones que había podido comprar en el mercado abierto en los últimos 2 días. ¿Cuánto?, susurró mirando a Marcus. ¿Cuánto tienes? Marcus hizo una pausa, permitiendo que la comprensión de la catástrofe calara hondo en la conciencia de todos. Luego habló con calma y claridad, enfatizando cada palabra. En las últimas 48 horas, Thorne Dynamics y sus filiales han adquirido el 21% de Sterling Corporation en el mercado abierto. Anoche cerramos la adquisición de Horizon Capital y Heritage, que representaron otro 19%. Anteriormente adquirimos otro 11% a través de empresas fantasma en los últimos 6 meses. Hizo una nueva pausa y miró los rostros congelados a su alrededor. Entonces, en este momento, controlo el 51% de las acciones de su empresa. Silencio, un silencio absoluto, sepulcral, en el que casi se podía oír cómo se desmoronaba el mundo de la familia Sterling. 51%, interés mayoritario. Esto no era una simple derrota, era una toma de control total. Eleanor se cubrió la cara con las manos. Olivia lloró en silencio. Las lágrimas caían sobre su costoso vestido de seda. Brandon miró a Marcus con una expresión de terror primario, como un conejo mirando a una boa constrictor. Y Richard simplemente miraba al vacío. No había ira ni miedo en sus ojos, solo un vacío gélido e insondable. El hombre, que había pasado toda su vida creyéndose el amo del universo, acababa de descubrir que su universo ya no le pertenecía. Así pues, continuó Marcus, con el mismo tono sereno que si estuviera anunciando los resultados de un informe trimestral. Como accionista mayoritario, presento varias propuestas a la junta directiva. La primera es el cese inmediato del señor Richard Sterling Sr. como director ejecutivo y presidente de la junta directiva. Someto el asunto a votación. Fue una simple formalidad. Las manos, una a una, se levantaron lentamente. Incluso Arthur Henderson, viejo amigo de Richard, levantó la suya. Por unanimidad, afirmó el abogado de Marcus. En segundo lugar, dijo Marcus, propongo al doctor Julian Vance como nuevo director ejecutivo. Señaló a un hombre con barba de profesor que hasta ese momento había permanecido modestamente a un lado. El Dr. Vance es uno de los mejores gestores de crisis del país, especialista en ética corporativa y desarrollo sostenible. Realizará una auditoría completa de la empresa, desarrollará una nueva estrategia y renovará su imagen. Nuestro objetivo no es solo salvar a la empresa de la quiebra, sino convertirla en un modelo de negocio honesto y responsable. Volvió a mirar a la familia Sterling, sentada en medio de la sala como si estuvieran en un naufragio. Richard lo miró lentamente, con la mirada vacía.
¿Por qué? Graznó. ¿Por qué todo esto? ¿Solo por venganza? ¿Para humillarme como... ¿Humillarlo? Marcus se permitió por primera vez una leve, casi imperceptible sonrisa. Señor Sterling, sobreestima su importancia. Usted y su familia son solo un síntoma de una enfermedad llamada arrogancia, falta de respeto, la convicción de su propia impunidad. Esta enfermedad estaba carcomiendo su empresa desde dentro y tarde o temprano la habría destruido. Solo aceleré lo inevitable. Se acercó a Richard y lo miró directamente a los ojos. Su voz se volvió más baja, pero eso la hizo aún más grave. Te equivocas si crees que vine a destruir tu legado. Es mucho peor para ti. Vine a salvarlo de ti. La reunión terminó en silencio, no con ruido. La familia Sterling permaneció sentada en la enorme sala de juntas, que de repente les pareció extraña. Los miembros de la junta, que una hora antes habían estado pendientes de cada palabra de Richard, se marcharon en silencio, intentando no mirarlo a los ojos. Arthur Henderson, el padrino de Brandon, se detuvo un momento a la salida. Miró a su amigo con una expresión de lástima impotente y luego se marchó también. La puerta se cerró con un suave clic, aislándolos del mundo que habían gobernado toda su vida. ¿Qué fue eso? Eleanor fue la primera en romper el silencio con la voz temblorosa. Richard, haz algo. Tienes que hacer algo. Richard no se movió. Miró su silla vacía a la cabecera de la mesa, donde ahora reposaba una carpeta con el nombre Julian Vance. ¿Qué puedo hacer, Ellie? Su voz sonaba apagada, como si viniera del subsuelo. Es el dueño de la empresa, de nuestra empresa. Pero eso es ilegal, gritó Olivia, poniéndose de pie de un salto. Tenía la cara roja de lágrimas y rabia. No pudo comprarlo todo. Lo demandaremos, lo destruiremos. Brandon, que estaba sentado encorvado, levantó la cabeza. ¿No me escuchabas, Olivia? Lo hizo todo legalmente, a través de fundaciones, de empresas fantasma. Llevaba meses preparándose, años quizá, y nosotros ni nos dimos cuenta. No había arrogancia en su voz, solo vacío. Él, el autor de su caída, comprendía la mecánica de la catástrofe mejor que nadie. El vídeo que había grabado para entretenerse un momento se había convertido en el detonador de la bomba que Marcus Thorne había plantado en los cimientos de sus vidas. Una semana después recibieron una notificación formal. Tenían 30 días para desalojar la mansión. La casa, como la mayoría de sus bienes, era propiedad corporativa, no era su hogar. Nunca habían sido dueños de nada, salvo de su apellido, que ahora era un estigma. Los días se convirtieron en una pesadilla. Los sirvientes, que antes se inclinaban hasta la cintura, ahora trabajaban con fría indiferencia, empacando bajo la supervisión de un representante de la nueva administración. Los amigos dejaron de contestar sus teléfonos. Las invitaciones a recepciones y eventos benéficos se acabaron, como si sus números de teléfono hubieran sido borrados de todas las agendas de la ciudad. Se encontraron en un vacío. El mundo, que despreciaban, pero que con tanto esfuerzo habían construido a su alrededor, simplemente los había expulsado. El 29º día, cuando casi todo estaba abarrotado y las enormes salas resonaban, sonó el timbre. El asistente de Marcus Thorne estaba en el umbral. El señor Thorne desea reunirse con cada uno de ustedes por separado, dijo con cortesía, pero sin rastro de compasión. Mañana en su oficina, a partir de las 10, con intervalos de 1 hora. El señor Richard Sterling será el primero en ser llamado. Richard quiso negarse, dar un portazo, mandar a Thorne al infierno, pero algo dentro de él ya se había roto. La curiosidad, mezclada con la desesperación, era más fuerte que el orgullo. ¿Qué más podía arrebatarle este hombre? Al día siguiente, a las 10 en punto, Richard entró en la recepción de Thorne Dynamics. Nadie lo hizo esperar. Lo condujeron a una oficina completamente opuesta a la suya, luminosa, sobria, sin oro ni caoba. En lugar de retratos de antepasados, planos y patentes colgaban de las paredes.
Marcus Thorne estaba de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad. Se giró al ver entrar a Richard. «Tome asiento, señor Sterling». Richard se sentó en la silla frente a la mesa. Esperaba ver triunfo en los ojos de su enemigo, malicia, burla. Pero la mirada de Marcus era serena y seria. «Te invité a conversar sobre tu futuro», comenzó Marcus sin preámbulos. «¿Mi futuro?». Swing Richard sonrió con amargura. «Ya lo has decidido. Me has dejado sin nada». «No exactamente», dijo Marcus. «Aún tienes una participación minoritaria. Una pequeña, pero aún así. Y tienes un nombre. Está manchado, sí, pero aún tiene peso. La pregunta es, ¿qué haces con él?». «¿Qué opciones tengo?». «Pedir limosna en el porche». «Hay dos opciones». Marcus ignoró el ataque. Opción 1. Tomar tus acciones, venderlas e intentar desaparecer. Empezar una nueva vida en un lugar donde el apellido Sterling no signifique nada. Es la manera más fácil. Hizo una pausa para dejar que Richard asimilara lo que había dicho. «¿Y el segundo?», preguntó Richard con dificultad. «El segundo es más difícil. Requerirá de ti algo que nunca has hecho en tu vida. Requerirá humildad». Marcus empujó hacia él una carpeta delgada. «Oh, estoy creando una nueva iniciativa basada en su antigua empresa, la Alianza Corporativa por la Dignidad. Será una fundación que desarrollará e implementará estándares éticos en las grandes empresas. Ofrecerá capacitación, consultoría y apoyo a proyectos socialmente responsables». «¿Y qué tiene esto que ver conmigo?». Richard no entendía. Para liderar un fondo así, no solo necesitas una trayectoria impecable, sino también saber qué no hacer. Eres el ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer. Tu historia será una lección instructiva, pero para que esta lección sea efectiva, tú mismo debes cambiar. Richard lo miró sin poder creer lo que oía. «¿Estás sugiriendo que me convierta en una pieza de tu Museo de la Moral?». «Te ofrezco una oportunidad. Tú y tu esposa toman un curso completo de ética y gobierno corporativo moderno. No es para presumir, sino de verdad. Después podrán unirse al Consejo de Supervisión de la Alianza. Al principio, sin derecho a voto, pero con la oportunidad de recuperar su respeto. No ese falso respeto basado en el miedo y el dinero, sino real». «Esto es humillante», susurró Richard. «Lo que le hizo a mi hija en esa fiesta es humillante», espetó Marcus, con la voz endurecida por primera vez. «Y eso es trabajo, un trabajo duro y minucioso sobre uno mismo. La decisión es suya, señor. Sterling tiene 24 horas para pensarlo». A las 11, Eleanor entró en la oficina, optó por una táctica diferente. Intentó ser encantadora, habló de los viejos tiempos, del malentendido que había ocurrido. «Marcus, somos gente del mismo círculo», dijo con una sonrisa ensayada. «Olvidemos esta historia desagradable. Estamos dispuestos a disculparnos públicamente. Podemos hacer una generosa donación a tu organización benéfica». «Eleanor», interrumpió Marcus con suavidad pero firmeza. «La dignidad no se compra. Se tiene o no se tiene. Tú y tu marido han pasado décadas construyendo un mundo basado en falsos valores, en la superioridad por derecho de nacimiento, en el desprecio por quienes consideran inferiores. Ese mundo se ha derrumbado». Le hizo la misma propuesta que a Richard. Ella escuchó y su sonrisa se desvaneció lentamente, dando paso a la confusión y luego al horror. Estudiar con gerentes de siempre, pero ¿qué dirá la gente? «¿Y qué dicen ahora, Eleanor?», preguntó Marcus. «Ahora tienes la oportunidad de hacerles hablar de otra cosa, de cómo la familia Sterling encontró la fuerza para admitir sus errores y cambiar. Piensa en el legado que dejarás a tus hijos. ¿Quieres que pasen a la historia como símbolos de arrogancia y estupidez? ¿O como personas que lograron levantarse de una caída?». Exactamente al mediodía, Brandon apareció en la puerta de la oficina. Parecía demacrado y enojado. «¿Qué quieres de mí?», Zrenia preguntó sin sentarse. «No tengo dinero, tampoco tengo compañía. ¿Quieres que me arrodille?».
Marcus señaló en silencio la pantalla gigante en la pared. El video de la fiesta apareció en ella. El sonido estaba apagado, pero la humillante escena se desarrolló en completo silencio. Junto al video aparecían números, visualizaciones, reenvíos, comentarios. «Lo creaste», dijo Marcus con calma. «Apretaste el botón, dejaste salir al genio de la botella. Pensaste que era solo una broma. Pero las palabras y las imágenes tienen poder, Brandon. Pueden herir, pueden arruinar reputaciones, pueden arruinar vidas». «Lo entiendo», Srenia espetó Brandon. «Lo entiendo, no tienes que sermonearme». «No lo haré», asintió Marcus. «Te voy a dar un trabajo». Cambió de pantalla. Ahora había otros videos, documentales cortos sobre personas que habían alcanzado el éxito contra todo pronóstico, sobre proyectos sociales, sobre científicos haciendo descubrimientos. La nueva empresa contará con un departamento de relaciones públicas y redes sociales. No se dedicará a anunciar productos, sino a promover valores. Contará historias inspiradoras. ¿Trabajarás allí? Brandon lo miró incrédulo. ¿Cómo que trabajar? ¿De 9 a 6? ¿En la oficina? Exactamente. Empezarás en el nivel más bajo, llevarás café y aprenderás a editar videos. Tu jefa será Sarah Chen. El periodista, el que escribió el artículo sobre nosotros. La voz de Brandon estaba llena de horror. Uy, esa. Es una de las mejores en su campo. Te enseñará a usar tu talento para el bien, no para el mal. Aprenderás a no ridiculizar a la gente, sino a contar sus historias con respeto. O eso, o puedes hacer lo primero que le sugería a tu padre: desaparecer. La última en llegar fue Olivia, a la 1. Se portaba con una dignidad gélida, como si hubiera venido no a un interrogatorio, sino a una reunión de negocios. «Lo escucho, señor Thorne», dijo ella, sentándose y cruzando los brazos sobre el pecho. Marcus la miró durante unos segundos. «Olivia, te graduaste con honores en la universidad en Historia del Arte, ¿verdad?» Ella asintió con sorpresa. «Valoras la belleza, la armonía, la herencia, pero por alguna razón nunca has visto la belleza en personas que no son como tú». No le ofreció nada. En cambio, le habló de su organización benéfica que apoyaba centros educativos para niños desfavorecidos en las zonas más pobres de la ciudad. Le habló de una niña llamada María que soñaba con ser arquitecta, pero sus padres no tenían dinero ni para lápices. La fundación la ayudó a matricularse en la escuela de arte. «Uno de nuestros centros», continuó Marcus, «tiene un programa de educación estética. A los niños se les enseña a ver la belleza en el mundo que los rodea, a comprender el arte, a intentar dibujar y esculpirse a sí mismos. Pero no tenemos un especialista que pueda dirigir este programa. No hay nadie con su educación y gustos». Olivia guardó silencio. Su armadura protectora se agrietaba. «No te ofrezco un trabajo», dijo Marcus. «Te ofrezco una oportunidad, ir allí. No como voluntaria por 1 hora, sino como voluntaria, a tiempo completo, para ayudar a esos niños, para enseñarles lo que mejor sabes hacer. Quizás encuentres al próximo Rembrandt entre ellos, o quizás», hizo una pausa, «te encuentres a ti misma». Esa noche, los Sterling se reunieron en la sala de su apartamento alquilado, espacioso, pero deprimentemente impersonal, después de su palacio. Se sentaron en silencio, cada uno procesando su conversación con Marcus Thorne. Él no los había destruido, había hecho algo mucho peor. Les había dado una opción, les había ofrecido un camino a la redención, pero había estado pavimentado con humillación y esfuerzo. «Es el diablo», susurró Eleanor. «No», respondió Richard en voz baja, mirando por la ventana las luces extrañas y desconocidas. «El diablo simplemente nos destruiría y disfrutaría del espectáculo, pero él quiere rehacernos». Los primeros pasos en este camino fueron una tortura. Richard y Eleanor estaban sentados en el mismo pupitre en un aula, rodeados de jóvenes arribistas que los observaban con manifiesta curiosidad. El tema de la primera conferencia fue «Riesgos reputacionales y la ética de la responsabilidad corporativa».
El profesor, un joven profesor, citó la caída de Sterling Corp como un ejemplo negativo. Richard se sentía arder de vergüenza. Brandon entró en su nueva oficina. Era un espacio abierto y ruidoso donde todos se sentaban juntos, sin cubículos. Sarah Chen lo recibió sin sonreír. «Bienvenido, Brandon», dijo. «La máquina de café está allá. Tu escritorio está en la esquina». Primera tarea: transcribir una entrevista de 3 horas con el fundador de una startup social. Fecha límite: esta tarde. Brandon miró la montaña de equipos, a la gente que trabajaba con entusiasmo en sus computadoras y por primera vez en su vida se sintió completamente extraño e inútil. Olivia llegó al centro educativo a las afueras del pueblo. Había ruido, bullicio, decenas de niños corriendo por los pasillos. Su caro abrigo de cachemira le quedaba ridículo. La directora del centro, una mujer cansada pero amable, la condujo al aula. «Aquí tienes a los chicos de tu grupo», dijo. «Buena suerte». Una docena de pares de ojos curiosos la miraron. «Hola», dijo Olivia vacilante. «Me llamo...» «¿Por qué está tan triste tu bolso?», interrumpió una niña con 2 coletas. «Se parece al de mi abuela, igual de viejo y arrugado». Los niños rieron. Olivia miró su bolsa de $10,000 y por primera vez no supo qué decir. Se encontraba en medio de este caos, esta explosión de vida, y sintió que el muro de hielo que había construido durante años a su alrededor comenzaba a resquebrajarse bajo la presión de la simple risa de los niños. Este era el fin de su viejo mundo y quizás el doloroso comienzo de uno nuevo.